El tema de esta predicación: ¿qué es la iglesia? Con signo de interrogación. ¿Y qué es un santo? ¿Qué es la iglesia y qué es un santo? Todos o muchos de nosotros hemos sido enseñados por nuestros padres en cuanto al tema de la iglesia, lo que se hace en la iglesia, qué es una iglesia, y también hemos sido enseñados de alguna manera en cuanto al tema de los santos. ¿Qué es un santo? Es aquel que está colocado en una iglesia, que ya murió y que fue canonizado y que por cierto comité se le da el título de santo. Tenemos nosotros la Biblia, la palabra de Dios, que es una palabra la cual nos enseña a nosotros en cuanto a temas tan importantes como lo es la iglesia y como lo es un santo de Dios. Y mi anhelo como pastor es que cada uno de nosotros tengamos claro este tema en nuestras vidas. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto porque había una gran necesidad de Dios en ese lugar. Y hemos leído un pasaje que nos habla, donde Pablo hace referencia a la palabra iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Este grupo de cristianos que se encontraban en Corinto fueron alcanzados por Dios a través de la predicación del evangelio del apóstol Pablo, y se establece una iglesia en Corinto. Déjeme dar un poco de contexto en cuanto a la iglesia o a la ciudad de Corinto. Esta ciudad de Corinto era un puerto de mucha importancia en el primer siglo, cuando se escribe esta carta. Corinto era una ciudad después de Atenas sumamente importante, en la cual había una gran concentración de gente que comerciaba con cosas y llegaban a Corinto. Era un lugar donde ellos descansaban. Y cuando ellos llegaban a Corinto, se encontraban con muchas costumbres. Se dice que en la historia que la palabra Corinto era un sinónimo de inmoralidad sexual, de decadencia en esa ciudad. Hoy conocemos a ciudades donde prevalece el pecado, como Las Vegas, Nevada. Bueno, no es ni la sombra de lo que fue Corinto en aquel entonces. Había una corrupción y una inmoralidad muy grande. Había el culto a Afrodita en Corinto, donde tenía 1000 prostitutas. Cuando llegaban la gente, los hombres particularmente en las embarcaciones, ellos llegaban a Corinto y se iban a tomar, se iban a emborracharse y luego iban hacia el templo de Afrodita a tener relaciones con las mujeres en ese lugar. En una ciudad como esa, Dios levanta una iglesia, un grupo de cristianos, los cuales comenzó a trabajar en sus corazones. Y encontramos en la Biblia en relación acerca de cómo era la gente en Corinto, cómo era su comportamiento, qué tipo de personas eran las que había en ese lugar. Y vamos a ir a la Biblia para ver un poco acerca de cómo era la gente en Corinto en aquel momento cuando se predica este mensaje a la iglesia en ese lugar. Primero los Corintios 5:9. Y vamos a ver cómo era la gente en ese entorno, cómo era su comportamiento, para poder conocer cómo fue la iglesia en ese lugar. Primero los Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta, para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros. Es decir, en Corinto había gente que fornicaba. ¿Qué es la fornicación, pastor? Las relaciones sexuales antes del matrimonio. Los ávaros, gente que estaban pensando mucho en las cuestiones terrenales, la avaricia, el deseo de tener más cosas materiales. Con los ladrones, había gente que robaba en Corinto. Con los idólatras, había idolatría. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Encontramos entonces características de la gente en Corinto. Pero ¿sabe cuál fue el problema más grande que tuvo la iglesia en Corinto? Además de estas costumbres que había en la sociedad de Corinto, el problema más grande que tuvo la iglesia en Corinto es que los cristianos corintios
no podían separar la vida cristiana de la vida mundana. Ellos querían vivir la vida cristiana, pero como lo vivían los corintios, los idólatras, los ávaros, los ladrones. Tuvieron muchos problemas, pero el problema más grande es que no pudieron separarse a sí mismos de la manera mundana de vivir de la sociedad que los rodeaba. ¿Y sabe que ese tema es tan actual en el tiempo presente? ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al cristiano del siglo XXI y particularmente aquí en la iglesia Elohim? Les cuesta vivir la vida cristiana. Quieren vivir su vida cristiana, pero como el mundo la vive. De la misma manera que el mundo actúa, quiere actuar en la iglesia o quiere actuar en su vida. Y eso no es correcto. Porque es una vida diluida, sin temor a Dios. Dios quiere enseñarnos a nosotros, como iglesia Elohim, a aprender a diferenciar cómo vive la gente del mundo y cómo debe de vivir el cristiano. Son dos cosas muy diferentes, las cuales Dios quiere que aprendamos esta tarde de parte de Dios. Entonces, en esa sociedad de inmoralidad sexual, Dios levanta una iglesia. Y el apóstol Pablo le escribe unas palabras muy importantes en el versículo 2, que es donde vamos a centrar esta tarde la predicación de la palabra. Y dice: a la iglesia de Dios que está, ¿en dónde, hermanos? La palabra iglesia significa los llamados por Dios y para Dios. La iglesia no es un edificio construido de ladrillos o de un techo. La palabra iglesia, según la Biblia, son personas que fueron llamadas por Dios y para Dios. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Y usted se debe a Dios. Usted tiene que poner su mirada en Cristo Jesús, no en el hombre. Si usted es parte de una iglesia o si usted es la iglesia de Dios, usted tiene que seguir a Cristo. Si el que está al lado no quiere seguir a Dios, usted tiene que seguir a Dios, porque no lo llamó el pastor ni el hombre, lo llamó Dios. Y usted se debe a Dios. Ahora dice a la iglesia que está en Corinto: hay diferentes lugares en el mundo donde hay grupo de gente que han sido salvos por Cristo Jesús. Ellos son una iglesia. La iglesia Elohim no es este edificio donde estamos, es usted. Usted es la iglesia Elohim. Y Dios nos dio a nosotros la bendición de tener un espacio donde congregarnos. Pero la iglesia somos nosotros. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios para conocer un poco acerca de Dios en cuanto a la iglesia del Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Y en cada uno de los movimientos que en el mundo existen cristianos, hay gente que es salva. Porque Cristo no viene por un movimiento en particular, no viene ni por presbiterianos, ni por bautistas o episcopales, etcétera. No, por una sola iglesia donde Cristo es la cabeza. Amén. Miren lo que dice Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es muy importante. ¿Qué significa eso, pastor? Que donde quiera que nos reunamos nosotros como iglesia y oramos y bendecimos ese lugar, ahí está Dios con nosotros. Amén. Si estamos en la casa de un hermano y nos reunimos como iglesia en Cristo Jesús y oramos en ese lugar, Dios está con nosotros. Amén. Si vamos a un auditorio que nos prestan para poder tener un culto, vamos y oramos y dedicamos ese lugar para que sea a Dios alabado, ahí está Dios con nosotros. Si usted toma a sus hijos, a su familia en su casa y busca de Dios, ahí está Dios. Dios no está sujeto a un edificio, a un espacio. Dios es más que un edificio, hermanos. Es lo que dice el texto. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. ¿Sabe que Dios no ocupa de nosotros?
Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. No le hacemos un favor a Dios cuando venimos al culto, somos bendecidos porque Dios nos ministra en este lugar. Sabe que Dios sin usted sigue siendo Dios, pero usted sin Dios no es nadie. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso el texto 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos enseña a nosotros que el Dios el cual adoramos, el Dios el cual predicamos, es un Dios que está por encima de un espacio. Así es que donde usted quiera buscar a Dios, ahí Dios está con usted, hermanos. El versículo 2, después de que habla de la introducción a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego dice a los santificados en Cristo Jesús. Regularmente tenemos el concepto de la palabra santos haciendo relación a gente que ya murió, que fue canonizada y que tuvo una vida piadosa y que por alguna razón le dieron un título de santo. Déjeme decirle que la Biblia tiene un concepto muy diferente en cuanto a la palabra santo. Número 1, la Biblia enseña que los santos de Dios tienen una posición y tienen una experiencia. Los santos, según la Biblia, tienen una posición y tienen una experiencia, hermanos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué es la posición de santos que Dios nos da a través de las Escrituras. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, después de que les recalca que son parte de la iglesia en Corinto, no contempló en ese momento su vida de desorden que tenían, de inmoralidad que vivía la ciudad. Él los llamó santos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. La palabra santo, según la Biblia, significa apartado o separado para. Una vez más, la palabra santo significa apartado o separado para. Es decir, un santo de Dios, una mujer santa de Dios, un hombre santo de Dios, es separado, ¿para quién? Para Dios. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es decir, Cristo nos santifica a nosotros y Él nos coloca en un lugar que vivimos apartados para Dios. Si usted es iglesia de Dios, Dios le dice esta tarde que usted tiene que vivir para Dios, no para el mundo, no para las cosas terrenales. Tenemos que vivir para Dios. Pensamos toda nuestra vida cómo poder glorificar a Dios a través de nuestra vida. Porque esa es la posición que Dios nos dio a nosotros. Una posición en la cual Dios quiere que entendamos que nuestra vida tiene que ser para Dios. Amén. Después de que Dios nos coloca en esa posición, ahora Dios quiere que tengamos una experiencia en la santidad. Vaya buscando Efesios 4, versículo 1. Y le voy a ilustrar un poco esto para que podamos entenderlo. En lo que usted busca, Efesios 4, 1. ¿Ya lo tiene? Amén. Ahora póngame atención. Acá enfrente. Cuando alguno de sus hijos o algún conocido va a estudiar una carrera, X carrera, por ejemplo la carrera de arquitectura, él va a la universidad y después de 5 o 6 años, él obtiene ¿qué? Un título que le avala que él es ¿qué? Arquitecto. Después de que él recibe ese título, ¿qué se espera de esa persona, hermanos? ¿Que se siente en su casa? ¿Qué se espera? Y que ejerza ¿qué? La arquitectura. Se espera que esa persona que tiene un título se ponga a hacer casas, porque si no, entonces nunca fue arquitecto. Es arquitecto hasta que ¿qué? Construye casas. El médico recibe un título de ¿qué? De medicina. ¿Qué se espera de él?
Que se vaya a un hospital, a una clínica, que vaya a ejercer lo que el título dice que él sabe hacer. Amén. Entonces, si usted es cristiano y ya Dios le dio un título de cristiano, ¿qué espera Dios de usted? Que viva como cristiano, que ejerza ese cristianismo en su vida, que no se quede con el título. Porque si el arquitecto no construye una casa, no es arquitecto. Si el médico no practica la medicina, no será médico, aunque tenga un título en su casa. Amén. ¿Sí entendió eso? Amén. Ahora ponga atención en el texto 1 de Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, cristianos de Elohim, que andéis como es digno. Ya tienen un título de santos. Ahora vivan como cristianos. No vivan como el mundo vive. Vivan dignamente. ¿Y cómo es eso, pastor? De una manera diferente a como el mundo vive, hermanos. No es posible que cristianos de 5, de 10 años sigan escuchando música mundana. No lo concibo. Es triste que cristianos en su casa hablen groserías. No es de un cristiano hablar groserías. Si ya tienes un título, ejércelo como cristiano. Esa es la experiencia de la santidad. Y eso le corresponde a usted hacerlo. Así es que a partir de hoy, cuando salga usted de esta iglesia, usted tiene la responsabilidad de ejercer ese cristianismo. No se quede con el título. No es posible que nuestros jóvenes tengan problemas en cuanto a su identidad de cristiano. Que se peinen como el mundo. Que se vistan como el mundo. No, somos hijos de Dios y somos llamados a ejercer ese cristianismo con una vida que demuestre que Dios está en nuestros corazones. ¿Sabe que en el tiempo del apóstol Pablo, en cuanto al tema de la inmoralidad, la prostitución, en el caso de las mujeres, para distinguirlas era muy diferente en el tiempo presente? Hoy una mujer de esa clase, regularmente su apariencia física denota que ejerce la prostitución, con sus minifaldas, etcétera, ¿verdad? En el caso del apóstol Pablo, en ese tiempo, ellas se rapaban la cabeza, bien vestidas, pero con la cabeza rapada. Y entraba una mujer rapada a la iglesia y rápido es prostituta. Entonces Pablo comienza de parte de Dios a hablarles a los cristianos. No permitan que eso los oprima a ustedes y sean como ellos. Ustedes tienen que ser diferentes. Dice el texto 2 o el 1, ahí mismo. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién lo llamó a usted, hermanos? Usted se debe a Dios. Si Dios lo llamó a usted, tiene que ejercer la vocación. ¿Qué es la vocación? Es aquello con lo cual nos identificamos. La vocación es aquello que nos gusta hacer, aquello que deseamos hacer. Por ejemplo, en el caso de los maestros, que les toca enseñar, el que tiene la vocación de un docente, no pone pretextos, se esfuerza para que haga una clase amena. Porque esa es la vocación que ella tiene o que él tiene. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Me ayuda a leer? Eso es ejercer la santidad de Dios. Ya tengo el título. Hoy tengo que ser, ¿qué? Humilde. Hoy tengo que ser, ¿qué? Manso. Hoy tengo que ser, ¿qué? Soportar los unos a los otros. ¿Sabe que a veces esto nos cuesta entenderlo en la iglesia? El saber que el hermano es distinto a mí, pero caminamos juntos hacia el mismo camino. Y que tenemos que amarnos y tolerarnos en el Señor, aunque no coincidamos en muchas cosas. Eso es un santo de Dios, que Dios espera que ejerzamos nosotros. Versículo 3 de Efesios 4. Solícitos, o estén prestos, o desen prisa en guardar, ¿qué? Hasta ahí. Un santo de Dios, cuando ejerce santidad, ¿sabe qué?
procura la unidad y no la separación. Tenía un problema la iglesia en Corinto. Comenzaba a haber ronchitas, y perdón por la expresión, dentro de la iglesia. Grupitos aquí, grupitos allá, grupitos acá. Si somos parte de una iglesia, ¿qué somos? Una familia. Y a Dios no le agradan los grupos. Y Dios quiere que en la iglesia, en este lugar, ejerzamos eso, hermanos. Que nos veamos como hermanos. Que nos saludemos. Que cuando nos veamos, hermano, un abrazo, Dios lo bendiga, hermano. No lo he visto desde el domingo. Y de repente lo veo y lo saludo de lejos, pero me da gusto verlo, Dios lo bendiga. Dios nos llama a tener unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Dios quiere que tengamos eso en nuestras mentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a seguir viendo cómo ejercer los santos la santidad. Ya dijimos de parte de Dios que además de ser un título, tenemos que ejercer. ¿Cierto, hermanos? Amén. Tenemos que ejercer esa santidad. Tenemos que mostrarla con nuestra manera de vivir. Amén. Segunda de Pedro 1:3, ¿ya lo tiene? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, todo lo hemos recibido por amor de Dios a nosotros. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, las recibimos de parte del Señor. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos dio Dios, hermanos? Promesas. Dios le dio promesas a sus hijos, a los cristianos, para que por ellas, ¿cuáles ellas? Las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es esa? La que tenemos ahora en Cristo Jesús. Ahora somos la sal de la tierra y ahora somos la luz del mundo. Esto que estamos compartiendo, hermanos, esto es algo que debe de vivir la iglesia de Cristo en esta tierra. Y dice el texto, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, si usted no vive en mansedumbre, en humildad y en perdón constante, usted no va a formar parte de la familia de Dios en la carne. No, va a ser muy difícil. Tenemos que colocar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Si usted intenta vivir la vida cristiana como piensa Vicente Fernández, va a ser imposible, hermano. Si usted quiere vivir la vida en Cristo como piensa cualquier otro ejemplo del mundo, no va a ser posible. Tiene que ser con una mente de Cristo. Amén. Dice el texto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el mundo, ¿qué hay, hermanos? Corrupción. Allá en el mundo usted ve el televisor y ve una corrupción en crecimiento total. Robando en la calle, matando, haciendo desastre y medio. No, así no vivimos los cristianos. Y es muy lamentable cuando cristianos se ven involucrados en casos así. Versículo 5. Vosotros también, cristianos, vosotros también, poniendo, ¿qué, hermanos? Toda diligencia. ¿Qué significa eso? Poniendo atención, dándose prisa. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué es la fe? Confianza en Dios y sus promesas. Tengo que añadirle a la fe, ¿qué, hermanos? Virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. ¿Y al conocimiento? Dominio propio. Es decir, si yo soy cristiano, me debo de preocupar por estas cosas. Me debo de preocupar porque en mi vida yo tenga la virtud y tenga el conocimiento. Y aquí Dios nos pregunta, ¿cada cuándo leemos la Biblia? ¿La leemos en casa? Amén. Deberíamos leer la Biblia.
Debemos tener contacto con la palabra de Dios. Y luego dice, y al conocimiento, ¿qué, hermanos? Dominio propio. Es decir, si yo leo la palabra de Dios, debe de haber en mi vida dominio propio, autocontrol de las cosas. No dejarme manejar por las emociones, que regularmente es lo que en el mundo prevalece. Me dicen, contesto. En lo que ella me está diciendo o él me está diciendo, ya tengo muchas cosas que contestar. No, Dios nos llama a que tengamos dominio propio. Muchos de los problemas en el matrimonio y con los hijos se pueden solucionar si aplicamos el dominio propio, hermanos. Amén. Amén. Y al dominio propio, ¿qué, hermanos? Paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Sabe qué es piedad, hermanos? El temor a Dios, el respeto a Dios. Y Dios nos pregunta, ¿respetamos a Dios? ¿Respetamos con nuestra vida las cosas de Dios? Deberíamos respetar las cosas de Dios. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo hablamos? ¿Dónde estamos? Si respetamos a Dios, cometeríamos menos faltas delante de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué hoy mucha gente hace muchas cosas que no agradan a Dios? Porque no respetan a Dios. Dios está en todo lugar, ¿cierto o no? Amén. Nadie peca en lo oculto. Entonces, si Dios está en todo lugar, debo tener mucho cuidado porque Dios me está viendo en lo que estoy haciendo. Concluye el texto 7. Y a la piedad, ¿qué, hermanos? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Estas son características de un santo de Dios. Un santo de Dios no es alguien que está colgado en un cuadro. Son aquellos hombres y mujeres que son parte de una iglesia y que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Eso es un cristiano, ese es un santo. Un santo es aquel que glorifica a Dios con su manera de vivir. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a ir avanzando. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por cierto, tiene allí un título. ¿Cómo dice? Deberes cristianos. ¿Qué es un deber? Algo que me toca, ¿qué? Hacer. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Esto es importante. Esto es doctrina, hermanos. Esto es como debe de vivir un cristiano. Así que, hermanos, es decir, habla para cristianos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Que ahora este cuerpo que Dios me dio no va a ser para la perdición, va a ser para agradar a Dios. Y si algo está mal en mi cuerpo, tengo que cambiarlo para que glorifique a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, no se dejen moldear por la manera como piensa la gente del siglo XXI. No se dejen moldear. Y podemos abordar muchos temas aquí, hermanos. Desde el trabajo, desde los estudios, desde el noviazgo. Ustedes no tienen que hacerlo como la gente del mundo lo hace. Tienen que hacerlo como manda el Señor, de una manera distinta. No se dejen moldear como la gente del mundo piensa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es transformado el entendimiento del cristiano? ¿Sabe cómo, hermanos? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Si usted no lee la Biblia, pero ve más internet, pero ve más televisión, su mente va a ser moldeada conforme a la televisión y al internet, y luego estará pensando como la gente del internet piensa, o como la gente de la televisión vive, hermanos. Tenemos que poner nuestra mente en ese lugar. Y sé que este es un trabajo de Dios en nosotros. Y concluye el texto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es muy importante, hermanos. Dios quiere que tengamos cuidado nosotros
de la vida como estamos viviendo en esta tierra. Vamos a ir concluyendo y vamos a regresar al texto de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ya Dios nos habló que es una iglesia. A los santificados, santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Si hay cristianos en Brasil, en Perú, en África, ellos son llamados a vivir como la palabra enseña, hermanos. Todos. No importa el movimiento, bautistas, presbiterianos, episcopales, luteranos, etcétera. Póngale el movimiento que sea. Si son cristianos, tienen que vivir una vida santa y apartada para Dios. Esta tarde, hermanos, noche, Dios deja en nosotros una responsabilidad. Ya tiene un título. Hoy tiene que ejercerlo. Si no lo ejercemos, entonces nunca vamos a mostrar si somos cristianos o no somos cristianos, hasta que nuestra vida evidencie que Cristo está en nuestro corazón.